Bueno, hoy vamos a hablar sobre rutas de integración y desintegración, pero nos vamos a enfocar esta vez en las rutas de desintegración. A grandes rasgos les voy a contar qué es una y qué es la otra. Hablamos de que el eneagrama es un camino, una herramienta, una forma de avanzar, una forma de conocernos. Para mí, en lo personal, una de las mayores herramientas de autoconocimiento que podemos utilizar, porque nos van a permitir identificar nuestro programa mental y ver cómo actúa de una forma muy precisa. Hoy lo que vamos a hacer es conocer cómo ese programa mental actúa y cómo va a interactuar con las distintas estaciones, por decirlo así, del eneagrama, ¿sí? Con las distintas personalidades. Nos movemos en un camino muy claro y muy específico, y por eso es que para muchas personas esto genera confusión y a veces dicen, no, es que en un momento de mi vida yo era un 1 y en otro momento era un 4 y entonces yo uso un poquito de cada una. De algún cierto modo es real que usas un poquito de cada personalidad, pero tu programa mental es muy específico porque va a marcar el camino de vida, va a marcar los desafíos que tenemos. Se hablan de distintos conceptos, de una persona que está en su centro y de una persona que está en desequilibrio. Y el proceso en el cual nos equilibramos o nos desequilibramos es un fluir de la vida en la que vamos pasando por distintas etapas. También vamos a conocer los 9 grados o las 9 etapas de cada personalidad por separado, pero es distinto, ¿sí? Los grados de equilibrio de la personalidad a lo que es la ruta de desintegración o ruta de integración son conceptos distintos. Cuando hablamos de la ruta de integración, vamos a conocer algunos indicadores objetivos de nuestro camino. Por ejemplo, en mi caso, el eneatipo 8 se va hacia el eneatipo 2 en integración. O sea, empieza a tomar características que uno puede decir, te estás pareciendo a un eneatipo 2. Ahora, en desintegración se va primero al eneatipo 5. Vamos a ir conociendo distintas cosas, ¿sí? Hay conceptos de cada eneatipo que fuimos revisando, que son lo de virtudes, pasiones o fijaciones del ego. Esto que ven ahí, el dibujito que ven ahí en pantalla, son las fijaciones del ego y el recorrido que toma cada personalidad en desintegración. Pero también tenemos las virtudes de cada eneatipo que no figuran ahí en pantalla, pero esas virtudes o esas características positivas de las personalidades son las que vamos tomando en la ruta de integración, mientras que en ruta de desintegración tomamos los vicios o las pasiones de los eneatipos por los cuales vamos recorriendo de algún modo. Entonces, de ninguna manera, para integrarme lo que tengo que hacer es imitar lo que hace el eneatipo que tengo en el siguiente lugar de mi ruta. Integrarme es un acto que es consecuencia de acciones conscientes. O sea, yo hago estas acciones y como consecuencia mi personalidad se empieza a integrar. En mi caso no quiere decir que emita el comportamiento de un 2 sano, sino que yo estoy haciendo mis cosas, las que son sanas para mí, y como consecuencia voy a florecer algunas características de un 2 sano. Pero sin embargo, la ruta de desintegración es inconsciente. Esto se manifiesta solito cuando yo estoy bajo estrés, estoy mal y no me doy cuenta al principio hasta que empiezo a conocer esta información que les voy a compartir hoy. También nos indican cuáles son esas motivaciones o comportamientos inconscientes, o sea, cómo yo voy a ir tropezando y perdiendo el control de mi personalidad y mi ego empieza a jalar los hilos y a tocar los botones y a ejecutar su programa de dominio donde me engaña completamente y yo ya dejo de tener control. Y también nos marca qué cualidades yo todavía no logré integrar, qué cualidades yo todavía no logré dominar de mi personalidad y en qué áreas todavía vengo así como rengueando. Estuvimos viendo los grupos ornevianos, los grupos armónicos y las triadas. En una de las características que vimos fue, por ejemplo, qué hacía ese grupo puntualmente cuando no recibía lo que estaba buscando, ¿sí? O sea, yo quiero conseguir atención y actúo de una manera para conseguir atención y no me lo dan. Entonces, como consecuencia, yo reacciono de esta manera. ¿Se acuerdan que vimos algo así? Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo actúa cada una de las personalidades en una de las características cuando esto sucede. Yo quiero algo, no lo recibo a cambio y ese es el primer puntapié, digamos, o sea, la primer patadita que me da el ego de decir, a ver si te desintegrás, ok, y te tiro para ahí. ¿Y para dónde es ese puntapié? Esa es la dirección de desintegración. Eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes filminas. Y esta dirección de desintegración entonces es el primer paso, la compulsión, cómo yo voy a actuar cuando empiezo a perder el control de mi persona. Si yo estoy muy atento y la conozco a la primera, cuando dé el primer paso tengo la oportunidad de decir, casi caigo. Pero si no conozco ni la primera, no voy a reconocer la primera,
primera, ni la segunda, ni la tercera, y voy a caer por una cascada de perder y perder y perder el control de mi persona. Y esto igual tampoco es del todo malo, porque es una forma en la que la personalidad y el ego tiene de ir compensando lo que tengo que aprender. Entonces tampoco es algo que totalmente lo tengo que ver como, ok, esto es lo malo y la integración es lo bueno. Es una forma de compensar el proceso que yo voy haciendo como ser en mi proceso evolutivo. Veamos y recordemos este símbolo, que es un poco lo que yo les mostraba la semana pasada, que hablaba del comportamiento de las distintas personalidades y de cómo iba cambiando su humor o sus características según las distintas posiciones que tiene en el eniagrama, mientras que en la parte de arriba a la derecha, entre el 1 y el 2, tenemos una característica de felicidad y de hipermorales. Cuando me voy yendo hacia abajo, hacia el 4 o 5, me voy yendo a características más retraídas y tristes. Y cuando me voy de vuelta hacia arriba, me voy hacia características expansivas y amorales. Estas ciertas características que yo les muestro en este dibujo, también las vamos a observar en la fluctuación del comportamiento de estos distintos eneatipos cuando se van desintegrando. No solamente empiezan a tomar los vicios y las virtudes de los otros eneatipos, sino que además su comportamiento y su interacción energética con el entorno se empieza a modificar, como estamos viendo en este esquema donde veíamos la división por las tríadas. Y bueno, básicamente eso sería un contexto del qué es la ruta de desintegración y de integración.